Hoy estaremos viendo lo que es protegiéndonos con el escudo de la fe. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 6 del 11 al 13. Vamos a ver un ejemplo. Usted ya se lo sabe, hermano. Pero cada vez que yo lo leo, hermano, aprendo cosas nuevas. ¿Amén? Si yo aprendo cosas nuevas, yo creo que usted también va a aprender. ¿Amén? Efesios 6 del 11 al 13 dice así: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, escuchen bien, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Para los que no estuvieron el domingo, estuvimos viendo esos mismos versículos, pero estuvimos viendo sobre la batalla en la mente. Amén. Les voy a resumir algo. Estuvimos viendo sobre las ataduras con otra alma. Estuvimos viendo también de que una persona, puse el ejemplo, que tal hermano le llegaba y le contaban algo que tal vez no era ni verdad, y le cuentan algo de la otra persona, se indigna también. En otras palabras, la persona se ató a lo que dijo el otro, y de repente están peleando una batalla espiritual que no son de ellos, es de otra persona. Amén, ¿sí me entendió? Los hermanos que no vinieron el domingo, ¿entendieron? O sea, en otras palabras, es como que a la hermana, que llega otra hermana de la iglesia a contarle, y fíjate que tal cosa dijo aquel de ustedes. O que llegan a la hermana, me acaban de hacer esto y esto, y viene la hermana y dice, ¡qué barbaridad! Se indigna juntamente, y tal vez la hermana juzgando mal a otro, sin saber cómo fue el asunto. Entonces, todo eso lo estuvimos viendo ¿cuándo? El domingo. Resulta, hermanos, que son asuntos espirituales, y esas batallas con el enemigo están en nuestra mente. También el domingo hablamos de que las personas que fueron lastimadas en su pasado, en el pasado, están afectadas hoy en día. Pero el pasado ya no existe, sino que existe donde el problema. O sea, toda batalla, hermano, es en la mente. Y hoy vamos a ver, hermanos, sobre unos dardos encendidos. Y vamos a ir ahí a Efesios capítulo 6, versículo 16. Que esos dardos, hermanos, son los que llegan a nuestra mente. Dice así: sobre todo, pero escuchen bien, hermano. Yo quiero que escuchen bien esto. Dice, sobre todo. Están hablando de la armadura de luz, o la armadura de Dios, la que Dios nos ha entregado. Y dice ahí, sobre todo. O sea, que sobre todo esa armadura, tomad el escudo de la fe. Usted sabe lo que es un escudo, ¿verdad? ¿Sí? No sé si han visto películas. En mi vida pasada miraba películas día y noche. Pero había una película, hermanos, de romanos, que es un escudo redondo, amén, o medio rectangular, que protegía, amén. Pero escuchen bien lo que dice la Biblia: sobre toda la armadura, tomad el ¿qué? El escudo de la fe. Y hay una coma y dice, con que podéis apagar todos los dardos de fuego. ¿De quién? Del maligno. A ver, eso cuando dice dardos de fuego, hermanos, son dardos. Usted conoce lo que es un dardo, ¿verdad? Vaya, se lo voy a hablar. Una flecha, dicen unas traducciones. Unas flechas de fuego. Pero esos dardos, esas flechas van ¿hacia dónde? A la mente. Pues de repente, hermano, usted está tranquilo en su casa, no sé, haciendo cualquier cosa, cuando de repente, ¡pum!, un pensamiento que no va. ¿Y yo por qué estoy pensando esto?, dice usted. En otras palabras, hermano, usted no tiene un escudo. Mire, la Biblia dice que para apagar un dardo del enemigo, o pararlo, o detenerlo, es necesario el escudo de la fe. Amén. Apagar los dardos de fuego. Hay muchos que están en la batalla y no tienen escudo. Y recuerden que ese escudo es fe. En otras palabras, no tienen fe. Ahorita vamos con el escudo de la fe, hermano. Yo le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Usted tiene fe, hermano? Entonces, ¿por qué piensa mal? Entonces volvamos al tema. La poca fe nos hace perder una batalla espiritual en nuestras vidas.
Una batalla espiritual, hermanos, y si usted está incluso en medio de una batalla espiritual, hermano, usted puede ser, ¿cómo le puedo decir? Es como que usted esté en medio, hermanos, de aquel montón de enemigos y le están tirando flechas tras flechas, hermano. Dardo tras dardo. Y como usted no tiene fe, un pensamiento, otro pensamiento, otro pensamiento. De repente termina diciendo usted, ¿y será que existe Dios? Es que un dardo, hoy le voy a describir un dardo del enemigo. Tanto puede ser un pensamiento como también un pensamiento injertado. Un ejemplo, usted se pone a escuchar cosas de ocultismo o cosas de esoterismo o cosas de ateos. Son dardos, porque caen ¿a dónde? Usted escucha la voz de la persona que está en el video y esa voz cae ¿dónde? En su mente. De repente termina creyendo usted que no existe Dios. Entonces, en otras palabras, un dardo del enemigo puede ser usado por la voz hasta de su mejor amigo, hasta la de su mamá o su papá, o cualquier otra persona que quiera afectar su crecimiento espiritual. Amén. Vamos a ver un ejemplo. Marcos capítulo 9, versículo del 14 al 29. No se preocupen, ya nos vamos a ir. Dice así la escritura, hermano. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, me voy a detener aquí. El Señor Jesucristo había subido al monte a orar la transfiguración y todo, y se había llevado 3 discípulos con él y terminó la noche. Y cuando bajaron, continúa esto. Cuando llegó donde estaban los discípulos, que eran 9 discípulos más, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, con los discípulos. ¿Usted es discípulo del Señor? Aquí apunté algo, hermano. Hasta los mismos discípulos, escribas y la multitud de personas eran incrédulas, no creían. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. 16. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? ¿Qué dice el 17? Y uno de la multitud le respondió, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Escuchen bien, yo quiero que vayan sacando esto. Tiene un espíritu ¿qué? Mudo. El niño, el joven, tiene un espíritu mudo. Y dice el 18. Y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Se va poniendo flaquito, hermano. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Es como que alguien trajera a un enfermo, amén, así de esa forma. Y no está el pastor, sino que estén los diáconos. Y resulta que los diáconos no pudieron con ese enfermo. Siguiente, 19. Respondiéndole Jesús dijo, oh generación incrédula. A ver, ¿qué es incrédula, hermano? Que no... En el diccionario usted lo va a encontrar incredulidad como imposible de creer. Y dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Y le dijo, traédmelo. 20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho. Y este cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿Echando qué? Espumarajos. La santidad se mira, hermano. Hay manifestación, hermano. Amén. Hay manifestación. Entonces, cada vez, hermanos, que un espíritu inmundo mira a alguien, hermanos, que tiene el Hijo de Dios, hay manifestación. Hay cosas que ocurren. En otras palabras, afecta espiritualmente. 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. En otras palabras, el niño, hermanos, desde que estaba chiquitito, o sea, el muchacho desde que estaba niño, venía con ese problema. Incluso pueden unas traducciones de que recién nacido, nació con eso. 22. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Hoy sí, 23. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Esa es una traducción, hermano. La otra traducción dice, si puedes creer. Aquí dice, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Me voy a detener aquí.
Todas las cosas son posibles para el que cree. Voy a volverlo a leer. Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Usted cree, hermano? ¿Tiene fe, hermano? Porque si tiene fe y cree, tiene escudo. Tiene fe y cree, tiene escudo. Ya los pensamientos de otra persona, ya lo que le diga a otra persona, ya no le va a afectar. Va a pagar con su fe, va a pagar esos dardos. ¿Tiene fe? Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Tiene fe? ¿Tiene fe? 24. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo. Así como usted dice, amén, creo. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame, Señor, a creer. Pero dice, gritó el papá del muchacho, gritó y dijo: creo. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a creer. Bueno, en otras palabras, hermano, el papá del muchacho no tenía escudo. Amén. 25. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. 26. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Es como cuando usted ora por alguien, hermano, peor se pone. ¿O nunca le ha pasado? A mí me ha pasado. Cuando se está enfermando un hijo, oramos, peor se pone, Señor. ¿Será que estoy en pecado, Señor? Y se puso peor. Pero no. Escuchen bien. El Señor lo reprendió, hermano. ¿Y qué es lo que hizo el Espíritu? Manifestarse. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. O sea que se puso grave después. Cuando el Señor reprendió al espíritu, se puso grave. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. 27. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. 28. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yo le voy a decir algo, hermano. Nunca se sienta mal que cuando ora no sucede algo, no sucede nada. O sea, que ora usted y no pasa nada, no se preocupe. A los discípulos también le pasó. Le dice, cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado. Usted incluso puede llegar a preguntarle: Señor, ¿por qué no ocurre nada, Señor? Y el Señor le va a contestar. 29. Y él le dijo: esta clase con nada puede salir, sino con... Algunas traducciones dicen, le agregan ayuno y oración. Pero en verdad, hermanos, el problema es oración. Que mientras no tenemos el problema, no oramos. Todo está bien, no oramos. Como todo está bien, solo le somos gracias, Señor. Gracias, porque todo está bien, Señor. No oramos. Ese es el gran problema, hermanos. Entonces, algo que le preguntaba hoy con mi esposa que estábamos hablando, y lo anoté. Según el versículo 23, todo es posible para el que cree, ¿verdad? Para creer, hermanos, ¿se necesita dinero? Para creer se necesita tener casa, se necesita tener carro, o dinero, o posesiones materiales. Entonces, ¿por qué nos cuesta creer? Si para creer o para tener fe, hermano, no se necesita nada físico, material. Entonces, ¿por qué nos cuesta creer? ¿Qué nos detiene para creer? Entonces, si para creer, para nosotros tener fe y creer, solo cuenta usted mismo. Usted mismo. Le puede ayudar testimonio de gente que ha sido sanada, le puede ayudar testimonio de otra gente que tiene otros asuntos, le pueden ayudar, pero a usted le toca, hermanos, la fe, creer. Entonces, si la fe o creer no se compra con dinero, no se adquiere con ningún bien material, porque el pobre puede decir, entonces no necesito tener una casa para tener fe. ¿Sí va entendiendo? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos entonces para creer? Orar. Vamos a la Biblia. Filipenses 4, del 6 al 7. Ya voy a terminar, no se preocupen, ya vamos a orar. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica,
con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de ¿quién? Oración y súplica. Ese es el secreto, la clave para la fe. 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El problema, hermanos, es en la mente. El Señor dice que Él nos va a guardar vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Un dardo, hermano, es algo, un comentario que alguien hizo. Satanás lo tomó y se lo tiró. Tal vez ni estaban hablando de usted, hermano, pero como Satanás lo agarró y se lo aventó, un dardo encendido. Pero si usted no tiene fe, hermano, no tiene escudo, y pum, le cae a usted. Están hablando de mí. Ya viste, me está viendo medio raro. En otras palabras, hermanos, no tienen escudo. El Señor dice, quien nos va a guardar los corazones y las mentes en Cristo Jesús es el Señor. Pero el versículo anterior dice oración y súplica. Entonces muchos de nosotros, hermanos, podremos estar peleando batallas espirituales sin escudo, sin defendernos. Muchos de nosotros tal vez, hermanos, hasta un gato nos mira mal y dice, ese gato algo planea contra mí. Porque Satanás agarra todo, hermanos, dardos encendidos contra su mente. Estamos indefensos. No tenemos escudo. Ese es el problema. Colosenses 4:8. Ya vamos a orar. Colosenses 4:8. Porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestra circunstancia y conforte vuestros corazones. Santiago 1:6. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Porque la fe es el escudo que nos defiende de los dardos encendidos del enemigo. Hermano, tal vez usted haciéndose ideas en su mente de cosas que tal vez ni son. Todo por no tener fe. Todo por no tener fe. Otra palabra, por no tener escudo. Tal vez, hermanos, la sanidad, la escritura es bien clara, hermano. Pero la sanidad, dice la palabra, que está al alcance de todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque la escritura dice, y por sus llagas fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Entonces, ¿por qué nos cuesta creer? ¿Qué le impide a usted creer, hermano? ¿Qué le impide a usted tener fe? ¿Qué le impide a usted creer en un milagro? Es mental el problema. Mental. Grave, hermanos. La batalla es la mente y Satanás tira dardos por todos lados. Y estamos llenos tal vez de dardos encendidos en la mente. Porque pensamos en una cosa, creemos en otra cosa. Pero menos en el que todo lo puede, hermanos. ¿Ven? Vamos a orar. Puestos de pie. Vamos a orar, reprender demonios, echar fuera todo tipo de cosas malas.